Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes de que tomen su lugar, les quisiera pedir que me acompañen a leer una porción en la palabra de Dios. La primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4, vamos a leer el verso 10 al verso 13. Todos juntos, ojalá que podamos, aunque tengamos diferente versión, irnos regulando para tratar de hacer la lectura al mismo tiempo. Repito, Primera de Juan, capítulo 4, versos 10 al verso 13, todos juntos. Leamos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Quisiera hablar de un tema de actualidad, de qué debe de pasar con el hogar paterno. Bueno, los jóvenes están ahorita en su reunión. Me gustaría, o me hubiera gustado preguntarles a lo mejor a ellos, si alguna vez piensan abandonar el hogar paterno. Pero bueno, aquí están muchos adultos. A ver, levanten la mano los que tengan más de 20 años aquí, levanten su manita. Muy bien. Veo algunos muy pequeñitos, como Mía, que está allá arriba. Muy bien. ¿Quiénes de los que levantaron su mano todavía viven en la casa de papá y de mamá? Muy bien, muy bien. ¿Quiénes ya no viven en casa de papá y mamá? Mayoría, muy bien. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? ¿Vivir aparte o vivir en casa de papá y de mamá? Bueno, fíjense que en esta modernidad, y lo digo así porque si leemos la Biblia, estas ideas, porque no dejan de ser ideas, más que teorías probadas o leyes de la interacción humana, los psicólogos y los sociólogos estarían del lado de la mayoría, ¿no? Y dirían, lo mejor es que vivan aparte. Sin embargo, esto tiene que ver con la forma de organización de la familia, ¿no? Yo alguna vez discutí mucho con algunas personas que decían, es que tú ya no tienes que ser el patriarca de la familia, tú quieres agrupar a tu familia alrededor de ti, así como tu papá, y quieres que aquí estén todos los hermanos con sus hijos y todos formen una tribu. Y les dije, pues acabas de decir una palabra que hace alusión a otra forma de organización. Porque en la antigüedad, ¿cómo vivieron Abraham? Isaac se casó con Rebeca y se fue. Díganme. ¿Sí o no? No. Isaac siguió viviendo ahí donde vivía su papá y su mamá. ¿No? Jacob. Bueno, fíjense que Jacob se fue, huyó, consiguió mujer y luego ¿qué hizo? Se vino a vivir a la casa de su papá y su mamá. José, ¿qué hizo? Primero fueron sus hermanos a Egipto, ¿no? Y fueron 11 hermanos y después se le dijo, tráiganse a los 70 más que faltan de la familia. Se los trajo.
y formaron una comunidad. De hecho, de ahí nació el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, de la reproducción de esas 70 personas, en un lapso de 400 años se volvieron 600,000, ¿no? No se asusten, no estoy defendiendo el que se regresen a vivir a casa de su papá y su mamá. O también mis hermanos que por elección deciden seguir viviendo con papá y con mamá. Tampoco voy a hablar en contra de esa opción. Fíjense que de lo que quiero hablarles en esta tarde es de que en el caso de Dios tenemos que vivir en dos casas. Y lo que a veces es un poco confuso, o nos resulta a nosotros a veces un poco confuso, es que esas dos casas tienen que ser la misma. Es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, son dos casas. No sé si la imagen tendría que ser que sean dos casas juntas con una puerta en medio, como para que fueran casi la misma casa, ¿no? Pero no sé, van a ver cómo al final van a estar de acuerdo conmigo y con lo que dice la Escritura. Quisiera que leyéramos de nuevo el verso 12 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan. ¿Ya lo tienen? El verso 12 nada más. ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Muy bien, nadie ha visto jamás a Dios. Gracias, hermano Felipe. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense que Dios no solamente pide, sino exige, demanda, subraya, recalca, insiste en que si no permanecemos en su casa, si no permanecemos en Él, no somos nada y no pertenecemos entonces a Dios. ¿Alguien se acuerda cómo dice el Salmo 23, verso 6, el último verso? Se lo saben de memoria, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a leerlo. Salmo 23, el Salmo del Pastor, el verso 6, que es el último verso. Ciertamente, muy bien, Avi, por favor repítelo fuerte. Ciertamente. Muy bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y quiero enfatizar la última parte para motivos de este tema. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este texto y en algún otro en donde Jesús habla de muchas moradas en la casa de mi Padre, se ha apoyado muchas personas que creen de otra manera, que interpretan la Escritura de otra manera, para decir que Jesús está hablando del cielo y que este texto donde dice en la casa de Jehová moraré por largos días significa que vamos a estar en el cielo. Bueno, lo que pasa es que habría que ver de qué está hablando el rey David, de qué está hablando Jesús. Están hablando del templo. Y no sé si se acuerdan cómo fue construido el templo. ¿Se acuerdan? No les voy a pedir las medidas exactas, ¿no? Pero si se acuerdan, el templo era algo como esto, nada más que más grande, ¿no? Era un pasillo largo, ¿sí? Aquí en el frente, piensen que donde está ahorita el púlpito, había una cortina allí. Y de allí para acá, no podía pasar nadie más que el sumo sacerdote una sola vez al año. Se llamaba aquí lugar santísimo. Y aquí donde yo estoy parado estaba el arca del pacto, ¿no? Con sus dos querubines con sus alas extendidas sobre la tapa de esa caja. Era realmente una caja con una tapa que se llamaba propiciatorio. Muy bien.
Del velo para allá habían más o menos por donde están las primeras bancas. De un lado había una mesa con 12 panes, y del otro había el candelero, y en medio había un pequeño altar del incienso, exactamente. Muy bien. Allá en la parte de atrás, por donde entraban los sacerdotes, si pasaban allá, había una fuente donde los sacerdotes tenían que lavarse, ¿sí? Y estaba en la entrada, había un altar en donde se realizaban los sacrificios. Pero, bueno, eso fue, les estoy describiendo a grosso modo lo que fue el tabernáculo. Pero cuando Salomón construye el templo y después el templo es destruido y lo construye de nuevo Herodes, ese templo era una cosa grandiosa, un edificio magnífico. Además de lo que tenía el tabernáculo original, tenía un atrio enorme. Ya no era de las medidas que realmente Moisés había dicho, era enorme. Y después había otro patio, que era el patio de las mujeres. Y después había otro espacio grandísimo, donde era el patio de los gentiles. A los lados, ¿qué creen que había? ¿Nadie sabe qué había a los lados? Habían habitaciones. En unas eran como este cuartito, se guardaban los enseres, las copas, los candeleros, no sé, ¿cómo se llaman las copitas con las que se apaga la vela? No, hay unas como copitas, ¿no?, que se voltean y con eso se apagan las velas. Todos esos enseres, los vasos de oro, todo se guardaba en esas habitaciones. Pero ¿qué creen? ¿Para qué servían más esas habitaciones que habían ahí? Para los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas y los cantores vivían allí. No sé si han visto, perdón por la imagen, pero sí han visto los templos de los mormones, ¿no? Yo la verdad siento un poco de envidia de su forma, de su proyecto de construir. Claro, ellos tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero yo les envidio eso, que ellos tienen un solo proyecto y no construyen hasta que tengan un terreno de tal tamaño en donde puedan hacer ese desarrollo. Está el templo y al lado está la casa pastoral, del otro lado hay una cancha, ¿sí?, donde los muchachos pueden jugar, y hay otras habitaciones, ¿sí? Bueno, imaginen que el templo de Dios, por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque había gente que literalmente vivía en el templo. Es decir, en todas esas habitaciones, que eran muchísimas, vivían todos los que servían en el templo, sacerdotes, levitas, cantores, allí vivían. Y por eso David, en este salmo tan hermoso que sabemos de memoria, en el último verso dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, yo estaré todo el tiempo en su santo templo. En donde Él habita, allí estaré yo. Y fíjense que yo les decía que esto es de vivir al mismo tiempo en la casa de papá y también en la casa propia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el verso que me hizo favor de leer de nuevo mi hermano Felipe, el verso 12 de la epístola de Primera de Juan, el capítulo 4, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si me leen el verso, quisiera que me ayudaran a dividirlo en las tres partes en que está dividido ese verso. Ese verso tiene tres frases, ¿verdad? La primera dice ¿cómo? A ver, ¿no los escucho? Nadie ha visto jamás a Dios. Primera parte. Segunda parte. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esa es la segunda frase, es un condicional. Si nos amamos, Dios permanece. Si sucede esto, sucede lo otro. Si no, no. Y la tercera parte dice su amor, y entonces su amor
Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense que no sé si al igual que a mí les llama la atención sobre todo que la segunda y la tercera parte parece que se hablara del mismo tema, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y entonces su amor es perfeccionado en nosotros. Pero la primera frase parece que tuviera mucho que ver, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie lo ha visto jamás, nunca. ¿Qué tiene eso que ver con que nos amemos los unos a los otros? Parece que Juan bruscamente decidiera cambiar de tema y de estar hablando de poder ver a Dios, después cambia a decir que nos amemos los unos a los otros. Como si en un momento, como les pasa a algunos escritores, al estar deslizando la pluma en el papel, dice, bueno, pues estoy hablando del tema de que Dios no puede ser visto, Dios es invisible, pero de repente se me viene otra idea y la anoto y digo, bueno, amémonos los unos a los otros. ¿Qué creen, hermanos? ¿No tiene que ver una cosa con la otra? Sí tiene que ver. Andrés. Sí, porque amor etimológicamente es ausencia de muerte. Es amor, es Ajá. ¿Y qué tiene que ver con que a Dios nadie lo haya visto? puedes amar a Dios en tu prójimo, en el reflejo de que somos hechos a imagen y semejanza. Si nos amamos unos a otros, estamos amando a Dios en reflejo de su amor. Muy bien, muy bien. Ya terminamos la predicación. Muy bien. Sí, de hecho, lo que dice mi hermano tiene muchísima razón. Si analizamos toda la carta de Juan tiene un propósito. El propósito es la demostración de la existencia de Dios. Demostración de la existencia de Dios. Fíjense que ese ha sido un tema polémico, ¿no? Entre la humanidad, ¿no es cierto? Hay personas que no creen que Dios exista. Y la Escritura, hay dos varones que defienden y tratan de demostrar la existencia de Dios. Uno es Pablo. Pablo trata de demostrar la existencia de Dios ¿cómo? ¿Cómo Pablo dice que Dios existe y que hay una prueba de que Dios existe? ¿Se acuerdan? No, Pablo de lo que dice en el capítulo 1 de Romanos, dice, la creación da testimonio de Dios. Es decir, Pablo dice, si esto que está alrededor y esto que somos nosotros existe, tiene que haber un creador. Sí, ese es el argumento de Pablo. Juan usa otro argumento diferente. ¿Cómo probamos que Dios existe? Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Yo también como Juan les va a parecer como que voy a cambiar de tema, pero no. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 8 al verso 11. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió.
Todos pensamos desde niños o ya cuando estamos trabajando en tener un hogar, en tener una casa, en tener una habitación, tener un lugar en donde vivir. Y sucede que a veces esa casa nos la construye otra persona. Y así sucedió aquí. Esta mujer veía pasar siempre al profeta de Dios. Y ella, como tenía los medios, tenía dinero, le dijo a su esposo, pues vamos a construirle un cuartito aquí, cómodo para este hombre, porque es un varón santo de Dios. Y le vamos a poner ahí su cama, su mesa, su silla, le vamos a poner luz, un candelero con velas para que se alumbre y que esté cómodo y que aquí coma y descanse. Y cuando aquel hombre pasó la siguiente vez, ahí se quedó. Y como ya estoy viendo algunos rostros con ojitos que se quieren dormir, les voy a recordar lo que dijo mi hermano Iván en la mañana. Allá de ustedes si se duermen, ¿verdad, hermano? Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una habitación para invitar a alguien a que se quede allí? ¿Invitamos a cualquier persona? No, generalmente es una persona especial a la que invitamos, una persona querida, respetada, y le decimos, quédate. Y entonces tratamos de que la persona esté cómoda en ese lugar. Y para todos los que hemos aceptado a Jesucristo, ¿qué hacemos nosotros con Jesucristo, hermanos? ¿Se acuerdan lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 o 20? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús llama insistentemente a la puerta. Y nosotros, hermanos, somos la prueba fehaciente de que Jesús tiene una morada. Porque Jesús, el Maestro, dijo, cuando alguien de una manera audaz y de una manera espontánea, sin pensar, le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Pero Jesús tiene un lugar en donde morar, ¿cierto? ¿Dónde es ese lugar? Es en nosotros. Y nosotros le construimos, así como esta mujer le construyó a Eliseo, con todo cariño, le construimos un lugar aquí adentro. Y le decimos, Señor, entra, siéntete cómodo. Estaba sucio este lugar, pero tú lo limpiaste. Así que te ruego que te quedes aquí, que permanezcas en este lugar. Y miren lo que pasa en la historia de la tsunamita. Y aconteció, voy a leer de nuevo el verso 11. Y aconteció que un día vino él, es decir, Eliseo, por allí, y se quedó en el aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala.
Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Cuando al principio le decimos a Jesús, está tocando, nos asomamos, decimos: eres tú, Señor bendito, el que me ha limpiado, mi Salvador, entra por favor, ven, entra a mi corazón, siéntate aquí, no salgas de este lugar, quédate conmigo. Y entonces, hermanos, sentimos que estamos llenos de bendición, y estamos llenos de bendición, ¿no es cierto? El que tiene a Cristo en su habitación, ¿no está lleno de bendición, hermanos? Sí, y Jesús nos dice: ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Y nosotros le pedimos, y Él nos da aún lo que nosotros no le hemos pedido, porque Él ve lo que nosotros queremos y ve el deseo de nuestro corazón y nos lo da. Y entonces viene un periodo maravilloso de enamoramiento y de amor, y estamos felices en esa casa en la que Cristo habita. Y decimos: Señor bendito, yo ni te había pedido todo esto, toda esta vida de felicidad, toda esta vida plena, toda esta vida llena de amor y llena de mis hermanos y llena de paz y llena de gozo. Yo no te la había pedido, era suficiente con que me hubieras limpiado, pero mira todo lo que me has dado. El verso 18: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar un asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo. No saludes, y si alguno te saludare, no respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y aquí, venido Eliseo a la casa, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. En un primer momento, hermanos, recibimos a Cristo Jesús en nuestra casa.
Y le recibimos con todo entusiasmo. Y le decimos: Señor bendito, gracias por habitar aquí. Gracias por estar en mi vida. Tú has hecho que mi vida tome una nueva ruta, otro sendero. Y ahora soy tan feliz, Señor. Me basta voltear a cualquier lado de mi vida y estoy lleno de bendición. Pero un día algo sucede en nuestra vida. Empiezan los problemas. Viene la enfermedad. A veces hasta la muerte de un ser querido. Y entonces decimos: Señor, ¿esto es lo que tú me habías prometido? Para eso te invité a mi casa. Para eso te hice esta habitación y te dije que era tuya y que tú permanecieras en mí. Y entonces le decimos: ve lo que es ahora mi vida, ve lo que está pasando, ve cómo me siento, ve este corazón. Todo aquello que creí que era bendición ahora no existe, se ha ido. No tengo trabajo, no me llevo bien con las personas, me he vuelto amargo. Hay enfermedad y aún hay personas de mis seres queridos que han fallecido. Y esto es bendición. Les pregunto, hermanos, ¿eso es bendición? Sí, hermanos. Lo que pasa es que no sabíamos lo que era tener a Cristo en nuestra vida. No sabíamos que también tener a Cristo en nuestra vida es lucha, es aprendizaje, es fortaleza, es bondad, es amor, es generosidad, es seguir creciendo, es seguir amándole a pesar de todo y entender que tenerle a Él es tenerlo todo, hermanos. Que aparentemente, aunque no se tenga nada, teniéndolo a Él es tenerlo todo. ¿No es cierto, hermanos? Juan trata de demostrar la existencia de Dios diciendo que si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Diciendo, como comentaba mi hermano Andrés, yo no les voy a demostrar con la creación que Dios existe. Yo les voy a demostrar que Dios es amor. Y entonces, ¿cómo voy a demostrar que Dios existe si hay amor en ustedes? Porque si en ustedes hay amor y se aman los unos a los otros, la gente que los vea dirá: verdaderamente Dios existe. Cuando alguien te ofende, alguien te lastima, ¿cuál es la reacción natural del ser humano, hermanos? Si pudiera, pero va a llegar el momento y entonces yo te voy a devolver el mal que me estás haciendo. Pero ¿cuál debe ser la reacción del que ha recibido a Cristo, hermanos? Decir: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo les digo, no se resistan al mal. Amarás a tus enemigos y orarás por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. No te enojes, no dejes de amar, no me eches de tu casa, no me saques de tu habitación porque has perdido algo.
porque si me echas de tu vida lo perderás todo. No me eches de tu vida. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero la manera en que yo sé que tú me amas y que quieres que yo permanezca en tu casa, ¿cuál es? Que os améis los unos a los otros. Que la gente que está alrededor pueda decir verdaderamente, Dios existe. Porque esta persona ha sido afligida, pero no ha sido derrotada. Ha sido derribada, pero se ha levantado. Porque esta persona ha sido insultada, vejada, maltratada en su vida. Porque esta persona ha sufrido, pero esta persona sigue amando. Me sigue amando a mí. ¿Y cómo sé que me sigue amando a mí? Porque ama a sus hermanos. Lo que Juan está diciendo, hermanos, es una frase condicional. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece, Dios sigue habitando en nuestra casa. Si no nos amamos, Dios no vive allí. Podemos salir y decir que somos cristianos y decirles a otros, es que yo creo diferente a ti, es que tú estás equivocado en tu interpretación de las Escrituras, es que tú no sabes nada de la Biblia. Yo sé, el Señor me ha dado conocimiento y sabiduría. Pero si no amas, yo no te creo. Eso dice el Señor. Yo he salido de tu casa. ¿Cuál es la prueba de que sigo viviendo en ti? Que ames a tu hermano. ¿Cómo dice la última parte de ese verso, hermanos? Y con eso terminamos. Primera de Juan 4:12. Gracias, John. A ver, léanlo de nuevo. Nadie ha visto jamás a Dios. Luego. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La defensa de Juan descansa en nosotros. ¿Cómo va a creer el mundo que Dios existe? ¿Cómo va a creer el mundo que Dios nos ama y que fue capaz de sacrificar a su propio Hijo? ¿Cómo nos va a creer el mundo, hermanos? ¿Cuál es nuestro argumento? Amor. Eso es nuestro argumento. Si yo veo la necesidad de alguien y trato de suplir esa necesidad, tengo amor. Si yo veo que mi hermano está sufriendo y trato de hermanarme y acompañarle en el sufrimiento y decirle que no está solo, estoy mostrando amor. Si yo predico su palabra para dar libertad y llevar la verdad, estoy mostrando amor. Si yo tengo una actitud siempre de tender la mano a quien lo necesita, estoy mostrando amor. Aunque las otras personas me rechacen, aunque las otras personas digan que estoy loco, aunque las otras personas digan que estoy haciendo algo que no sirve y que es inútil, si yo persisto en el amor, entonces Dios permanece en mí. Está en mi casa y yo estoy en su casa de Él. Estoy en su casa de Él y allí voy a morar por largos días. Dios les bendiga, hermanos.